Hola, buen día. Es un gusto estar aquí nuevamente junto con mis compañeras Denise y América con un nuevo capítulo en nuestro podcast Literatura sin Límites. El día de hoy abordaremos algunos temas muy interesantes como las nuevas posibilidades de desenlaces en los cuentos, la organización de una biblioteca escolar, como son los tipos de libros empleados en ellas, y la clasificación de los libros del rincón. Para comenzar con nuestro primer tema, es importante mencionar que hasta la década de los años 70 podría afirmarse que lo esperable en los cuentos infantiles es que terminaran bien. El desenlace positivo de los cuentos populares fue uno de los aspectos más valorados por los psicólogos que se decidieron a analizar la literatura infantil a lo largo del siglo XX. Por razones semejantes, los educadores abandonaron los antiguos cuentos didactas, que terminaban con el castigo de los protagonistas que se habían portado mal. Un castigo que debían ser como una lección a los pequeños lectores al enseñarles la manera en la que no deben comportarse. La literatura infantil y juvenil moderna ha ido ampliando las posibilidades narrativas con la utilización de diferentes tipos de finales. Si se analizan las obras que se apartan de la norma habitual, puede verse que se han adoptado tres nuevas posibilidades básicas de desenlace. La primera es la aceptación y asunción del conflicto por parte de los personajes, dentro de unas nuevas coordenadas de vida. La número 2 son los finales abiertos, que nos dejan sin saber cómo terminará el conflicto. Y el número 3 son los finales negativos, que dejan el conflicto sin solucionar. Dentro del nuevo desenlace llamado aceptación del conflicto, si un personaje se pierde o debe encontrar una planta mágica, por ejemplo, el conflicto se estaría situando en el espacio exterior. Pero por el contrario, si el personaje puede eliminarlo, en los libros actuales, el conflicto lo causa el interior del personaje, como son su agresividad, sus celos, intolerancia, etc. O se produce por el encuentro con las adversidades de la vida, como son las enfermedades, la muerte o incluso el desamor. Difícilmente puede pensarse que exista un desenlace feliz que borre las causas del conflicto de un plumazo, lo que ha llevado a buscar una nueva versión de final positivo, que es brindar al lector la idea de que el protagonista ha terminado por asumir que las cosas son así y que ha encontrado vías para superarlas. Para que la literatura infantil acepte esta solución, en primer lugar, ha habido una ruptura de la protección infantil existente hasta entonces sobre temas abordados en libros que no se considere que determinados problemas no tienen cabida porque su solución no puede ser feliz. Que el propósito que se persiga sea incrementar la capacidad de los niños para enfrentarse a problemas internos. En este caso, la muerte es tema principal, con frecuencia en la literatura infantil, no recurriendo al más allá. La salida del conflicto debe pasar por la maduración del personaje y la adquisición de sus capacidades de aceptar y controlar sus sentimientos negativos. El propósito es enseñar que el conflicto personal no puede evitarse, pero de alguna manera forma parte de la vida. En el segundo tipo de desenlace llamado el final abierto, se refleja una realidad más compleja que antes, en la que las cosas no se solucionan del todo o para siempre. Algunos autores recurrieron a los finales abiertos por dos razones. La primera, porque deben mantener la verosimilitud narrativa de un conflicto, que no puede tener una solución positiva, definitiva y sin matices, tal como bien sabe el lector a partir de su conocimiento social o histórico. La segunda radica en el intento educativo de fomentar la toma de conciencia social de los niños y niñas, precisamente a partir de la incertidumbre del resultado. El mensaje consiste entonces en mostrar que las cosas no tienen por qué terminar bien si las personas, y en este caso el lector, no hacen algo por ello. El factor más importante para que los finales abiertos sean la desviación cuantitativamente más adoptada en los libros para niños es porque se suma aquí la potente voluntad de juego artístico, propia de toda la literatura actual, tanto en la infantil como la dirigida a los adultos. Avanzar en el uso de los finales abiertos revela así
que los libros infantiles y juveniles han cambiado, no solo porque traten nuevos temas con nuevos propósitos morales, sino también porque desean propiciar aprendizajes más sutiles y directamente artísticos, como el aprendizaje de la ambigüedad, los niveles de significado y el juego literario, alineándose así en tendencias propias de nuestra época. En el último tipo de desenlace, llamado finales negativos, estos suponen la elección narrativa que más impacta al lector al romper tajantemente sus expectativas o herirle a través de su identificación con personajes que no hayan salida. El final negativo se asocia siempre con el humor y el juego, en el caso de los pequeños. La introducción de nuevos recursos en la ficción infantil, como el de poder usar un final negativo, genera inmediatamente nuevos límites y barreras de protección, como la de asociarlo con el humor, aunque el tipo de límites que se colocan varía según la edad de los destinatarios. Me parece que es un tema de gran interés, sobre todo porque nos permite ampliar nuestra concepción sobre los nuevos tipos de finales y la forma en la que estos impactan a los lectores. Ahora me gustaría escuchar qué opinan acerca de este tema, compañera. Hola Tania, muchas gracias por compartirnos este tema tan interesante que nos permite saber y dar a conocer a los alumnos que no siempre los finales tienen que ser felices como todos creemos, sino que existen una gran variedad de finales que nos permiten despertar la imaginación y la creatividad en los alumnos o incluso dejarlos con la duda para que ellos indaguen más o puedan crear un final propio. A continuación, yo les hablaré de cómo organizar una biblioteca escolar y los tipos de libros que podemos encontrar en ellas. ¡Wow! Como primero, tenemos los libros informativos. Con ellos los niños son expuestos a diferentes formas de lenguaje, porque ellos argumentan, exponen, comparan y establecen analogías, describen hechos y utilizan un lenguaje técnico. Se compone de un texto y una serie de imágenes. El texto se presenta variado en tipografía, incluye índices temáticos, bibliografía, glosario y apéndices. Juegan con el color y el espacio y se combinan con otros recursos como gráficos, dibujos, fotos o mapas, etc. Además que ofrece distintas posibilidades de orden de lectura. Como siguiente tenemos los libros literarios, de los cuales su principal intención de estos libros es contar. El niño decide lo que la historia le dice. Los libros literarios para los más pequeños son generalmente libros ilustrados, y las ilustraciones de estos libros cuentan también lo que el texto cuenta. En un libro ilustrado, las ilustraciones son acorde al texto y ayudan a iluminar, amplificar, ejemplificar y extender este texto. Los cuentos literarios se dividen en 5 categorías: aventuras y viajes, humor, vida cotidiana, históricos y clásicos, y se ofrecen otras 5 categorías: la poesía, en donde encontramos rimas, canciones, adivinanzas y juegos de palabra; mitos y leyendas, donde encontramos diarios, crónicas y reportajes; y por último, teatro y representaciones, títeres y marionetas. Como último tenemos el libro álbum. Este libro, a diferencia del ilustrado, es concebido como una unidad, conforma una totalidad integrada por todas y cada una de sus partes: portada, guardas, tipografía e imágenes. Estos libros presentan al lector una sucesión de imágenes acompañadas de texto escrito y otras sin texto. Las relaciones entre palabras e ilustraciones son muy variadas y pueden ir desde una relación de obvia congruencia hasta la más irónica, en la que las palabras e imágenes transmiten mensajes contradictorios. Las ilustraciones siempre cambian el significado de las palabras al interpretarlas de una manera específica. Siempre nos cuentan una historia diferente. Es un recurso que apoya al desarrollo de la capacidad emotiva y cognitiva del niño. Me gustaría saber qué opinan y qué les pareció este tema del que acabo de hablarles. Muchas gracias, Denise, por este tema tan interesante. Ahora ya tenemos una idea más clara y completa de cómo organizar una biblioteca escolar. Bueno, y continuando con este podcast que ha estado muy fructífero el día de hoy, yo les hablaré sobre los libros del Rincón y su clasificación. Estos libros son conjunto de materiales bibliográficos que ponen a disposición para la comunidad escolar.
El objetivo de estos es contribuir a la formación de lectores y escritores, ofrecer la posibilidad de atender las múltiples necesidades de los alumnos de educación básica. Y para facilitar su clasificación se organizan en series, géneros y categorías. Las series que conforman la colección de libros del Rincón son utilizadas en diferentes grados escolares e incluso en diferentes niveles educativos. ¡Wow! Las series Al Sol Solito, Pasos de Luna, Astrolabio, Espejo de Urania y Cometas Convidados describen los perfiles de los lectores. La colección se divide en dos géneros, informativo y literario. Para cada uno de ellos se definieron categorías que facilitan la organización de los acervos en las aulas de las escuelas. Empezando con la serie Al Sol Solito, está dirigida a los más pequeños, a quienes inician su entrada al sistema de escritura en un espacio formal. En este punto, los niños diferencian claramente entre el texto y la ilustración. Esta serie se interesa por los aspectos sonoros y gráficos de la lengua. Se apoyan en el contexto y en los recursos gráficos para anticipar el contenido del texto. Para este nivel se buscan historias breves y sencillas sobre situaciones cotidianas. Y algunas de estas características son libros con números, abecedarios, palabras sueltas, colores y formas. Y también que vienen con partes móviles o ventanas que dan pie a diversas posibilidades de interacción y manipulación. Continuando con las series, ahora es la de Pasos de Luna. Esta está dirigida a quienes ya iniciaron formalmente en la apropiación de la lengua escrita. En sentidos estrictos, ya leen y comienzan a establecer significados a partir de lo que el texto aporta. En este momento, los lectores son cada vez más conscientes de que existen diversos tipos de texto. Se buscaron narraciones y poemas breves que impulsen a los niños a leer por sí mismos, pero también pueden ser acompañados por los adultos. Estos libros están ilustrados abordando experiencias cotidianas y fantásticas. Algunas características que reúnen estos libros es que las historias incluyen diálogos, que están basadas únicamente en la interpretación de imágenes o textos que aportan la sonoridad y el sentido de las palabras. Por su parte, la serie Astrolabio está dirigida para quienes tienen mayor conocimiento de la lengua escrita y de los formatos y registros que tienen los diferentes discursos. Se pueden enfrentar por sí mismos a la lectura de textos extensos y complejos desde un punto de vista gramatical y narrativo. Se interesan por conocer más sobre un autor o un tema, siguen interesados en la narración ilustrada y la mayor familiaridad de estos lectores con la lectura y la escritura les permite comprender mejor el significado, la información, las imágenes y, por supuesto, el contexto del discurso. En cambio, la serie Espejo de Urania está dirigida a los lectores autónomos. Implica que dominan la lengua escrita de tal manera que es posible seleccionar y comprender por uno mismo lo que se lee. Esta autonomía no es punto de llegada, sino un proceso continuo, pues el desarrollo como lector continúa durante toda la vida. Las obras dirigidas a este nivel fomentan la reflexión sobre los preadolescentes con temas que les resulten cercanos, inquietantes o controvertidos. Algunas características que reúnen los libros elegidos son las siguientes: asuntos basados en la realidad, las tradiciones, la historia, la fantasía y la ciencia ficción. La serie Cometas Convidados está dirigido a lectores de edades y habilidades lectoras distintas entre sí. Comparten una amplia sensibilidad frente a los formatos y las características materiales de una edición. Entre las obras editadas bajo esta serie se encontró en ediciones especiales representativos de autores nacionales y extranjeros. Las categorías definen las características de los textos que forman parte de la colección Libros del Rincón. Las categorías están relacionadas con un color, identificación y clasificación. Dentro de la serie Al Sol Solito y Pasos de Luna, en el género informativo las categorías son, por decir algunas, naturaleza, el cuerpo, los números, las personas, las historias del pasado, los lugares de la tierra, las artes, los juegos y experimentos. Dentro de la serie
Al sol solito y Pasos de luna, pero en el género literario, las categorías son como algunas: cuentos de aventuras y viajes, cuentos de humor, cuentos de misterio y de terror, cuentos de la vida cotidiana, mitos y leyendas, diarios, reportajes. Y dentro de la serie Astrolabio y Espejo de Urania, en el género informativo las categorías son ciencias de la salud y el deporte, matemáticas, tecnología, biografías, historia, cultura y sociedad, entre otras. Y dentro del género literario, las categorías son narrativa de aventuras y de viajes, ciencia ficción, humor, misterio, también acerca de la vida cotidiana y de la narrativa clásica. Bueno, finalmente por el día de hoy es toda la información que les puedo compartir. Espero les haya gustado este podcast y nos sigan escuchando. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Esperamos el tema haya sido de su agrado. Los esperamos en el siguiente capítulo la próxima semana en nuestro podcast Literatura sin Límites.